Hola amigos y amigas, hoy en este programa vamos a hablar, en Palabras para Vivir, de las relaciones con los otros. En salud vamos a hablar con nuestra psicoanalista Clemón Lunís acerca de las relaciones con los profesionales. Vamos a ver cómo se entretejen todas esas relaciones con el profesional cuando vamos a algún sitio, cuando establecemos una relación con el médico, con el psicoanalista, con cualquier otro servicio que nos ofrecen y qué ocurre en esas relaciones, ¿no? Que vamos a ver cuáles son ciertas señales o ciertos inconvenientes que ocurren y que forman parte de nuestro entramado inconsciente. Y vamos a hablar también en familia de un tema muy importante, que es la depresión en los adolescentes, que es un problema bastante acuciado y que necesita de una escucha profesional. Así que quédense con nosotros y sigamos construyendo el futuro con nuestra también sección de poesía y nuestra píldora vital para darnos esa energía necesaria para toda la semana. Así que quedaros con nosotros que vamos a vivir en estas palabras. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos hoy en Palabras para Vivir y vamos a hablar con Clemón Lunís, por supuesto. Clemón, ¿cómo estás? Muy buenas, Laura, todos vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, bastante bien, bastante bien. Hay que Muy decirlo, bien. bastante bien. Aquí trabajando y encantada de estar con vosotros. ¿De qué vamos a hablar, Muy bien, Laura, hoy? pues mira, precisamente has nombrado la palabra trabajar. Hoy vamos a hablar de la relación con los profesionales, Ajá. con el lugar que ocupa ese profesional. Y a veces vemos que se generan, pues, en las relaciones, pues bueno, momentos en los que o puedes dudar del profesional o bueno, realmente hay una bronca ahí con el otro, ¿no? Por ese lugar que ocupa, ¿no? Porque vemos que hay relaciones, las relaciones entre el profesional y el paciente, por así decirlo, el ciudadano, la persona que atiende el servicio, vemos que a veces está tocada bueno, como en todas las relaciones, por corrientes afectivas bueno, que habría que hablar de ellas, porque un médico no cura por el medicamento que da, es también por la relación que se establece con el paciente. Y claro, y hay situaciones en las que por el lugar que ocupa la otra persona, ponemos un ejemplo, ¿no? Profesores, médicos, etcétera, vemos que a veces por ese lugar que ocupa se genera incluso unas situaciones difíciles, ¿no? Porque vemos también que hemos pasado en la educación porque claro, el profesional también ocupa un lugar socializador, en el que también recuerda que es como un sustituto de esa autoridad en la familia, ¿no? De esa función padre. Entonces vemos que hemos pasado de generaciones en las que esa autoridad era algo muy importante en la familia y se respetaba, ¿no? Se interiorizaba la ley de alguna manera, ¿no? Digamos, en una situación generacional, ¿no? Y hemos pasado también de ciertas formas de educar o ciertas formas de pensar la educación en la que ha habido un poco de perversión en ese sentido y se ha querido hacer con los hijos, pues, amigos o se ha descendido de ese lugar y no se ha establecido claramente esas funciones en la familia. Y vemos que luego cuando se pasa a la sociedad, pues vemos que hay problemas con esa función. En psicoanálisis hablamos del concepto de transferencia, que habla de lo afectivo que se genera en todas las relaciones. Y en esos puestos de trabajo, en especial, pues ahí se va a generar esos problemas también con los límites, con la autoridad, ¿no? Con el policía, porque vemos que tiene que ver con esa cuestión también de los límites. Entonces, es importante que hablemos de esto, ¿no? De cómo se generan esas relaciones entre los demás y cómo el profesional, también Clemos, tiene que tener claro que no es a él a quien se lo dice, sino es por el lugar que ocupa, separarnos de esa cuestión, ¿no? Claro, pero en general también es porque cuando creemos que tiene que ver con nosotros, también habla de nosotros. Es decir, que si yo creo que tengo que ver con la frase del otro o con el profesional ¿no? Que el Sí, paciente viene, que como tú dices, ahí en el policía o en los padres que van a ver a los profesores y que si uno piensa que tiene que ver consigo mismo, por algo será el que cae en la trampa ahí, porque también tenemos que pensar que, por ejemplo, con los médicos, entonces, un paciente va a ver un médico, le cuenta, no sé qué, le da un tratamiento, no funciona, entonces va a ver a otro, o sea, ha peleado, ¿no? Y con el otro médico va a pasar lo mismo. Es el que va a establecer si el médico se deja, si el médico se deja, ¿no? Entonces,
que claro que tiene que ver con el médico, ¿no? Tiene que ver con el médico que no está posicionado como tendría que estar posicionado. Por eso que también, ¿no? El médico también va a echar balones fuera diciendo que mira qué paciente ha venido hoy, entonces echa balones fuera porque no está en posición, porque si uno sabe que está ocupando la posición que tiene que ocupar, pues no hace falta echar balones fuera, que la historia que me presenta el otro es la historia que me presenta el otro, porque me lo tengo que apropiar, ¿no? Porque lo hace delante de mí, sí, pero mira, la televisión también mira todo lo que me enseñan y no me lo tomo todo como mío, ¿no? Entonces poder ver que efectivamente, entonces esas relaciones, pero aquí yo creo que cuando hablamos ahí de relaciones transferencial, son relaciones donde la transferencia va de un lado y del otro, porque con el psicoanalista no. Habíamos visto, ¿no? Que con el psicoanalista la transferencia es que cada uno con su psicoanálisis. ¿Sabes? No hay una transferencia recíproca, sino es un poco como la madre y la hija, ¿no? Que no puede, que es cada uno con su madre, cada uno con su psicoanalista. Pero claro, en otros sectores o en otro ambiente profesionales, pues eso no existe. Entonces, hay profesores que se pelean con los alumnos, como niños, que parecen hermanos, ahí que se van peleando, entonces se ve que ahí hay un descontrol, una desubicación. Pero para hacer hincapié también, porque hasta que yo no vea eso, hasta que no vea que el profesional no está sentado en su lugar de profesional, porque hay muchos, evidentes, profesionales que son, que tienen el lugar, que han fabricado, que están en formación, que hablan con sus colegas, que están asentados en su saber hacer y, y que después se encuentran con pacientes que no les creen, que les ponen en duda. Entonces el problema con eso no solamente se va a establecer una relación, ¿no? Que va a ser desagradable, sino que también y sobre todo va a ser una relación que no va a dar frutos, sino una relación que no va a producir nada. O sea, ¿cómo me voy a curar con una persona de la cual dudo? No puede tener efecto eso. Entonces, para poder, Además, que conviene, sí, sí, que además que la confianza es principal para crecer. Si uno no confía en el otro, no puede haber crecimiento, que es claro, que importante no generar puede la curar, no confianza. puede transformarse, ¿no? Claro, pero que la confianza se va forjando. Claro, lo que pasa es que muchas veces también son las ideas que llevamos, me incluyo, ¿no? Porque nada de lo humano nos es ajeno. Las ideas que uno lleva o los prejuicios, o he mirado no sé qué en internet, o a mí no me hicieron en tal sitio hacer tal cosa, ¿no? Es como que uno va con ciertas ideas que cuando no se corresponden con la realidad, pues hay una confrontación. Cuando realmente lo que sirve para uno no sirve para otro y hay que generar ese espacio para que se pueda producir eso, ¿no? Y claro, si estamos constantemente dudando, también hay que sospechar. Igual es que uno siempre está dudando de todo lo demás que hay en su vida, ¿no? Y también en la figura de esa persona lo pone en juego esa duda. Es como hacer caer al otro de su función. Es como querer yo poner mis ideas, mis cosas, yo lo hago mejor que tú. Yo, si yo fuera yo, lo haría mejor, ¿no? Si yo estuviera en ese lugar. Es como hacerlo caer constantemente al otro de esa posición o en esa desconfianza. Y también muchas veces porque se traen experiencias de otros lugares y se pone en ese lugar cuando no tiene nada que ver, cuando un profesional es una cosa y otro profesional es otra, ¿no? Bueno, pero también esa cosa que decíamos de los padres, ¿no? Que viene de una manera de pensar que ya es el paciente que la va produciendo cada vez. Entonces la va produciendo y eso, digo, porque ya en su casa él ya duda, ¿no? Que ya existe algo que no cree en la autoridad paterna o que no cree que su padre es su padre, digamos. Entonces, claro, son cosas que tienen sus repercusiones, que tienen sus repercusiones, que no, el establecimiento de esa ley, el establecimiento de esa ley para regular todas las otras relaciones, que eso es indispensable, es Claro. indispensable. Claro, para poder contar Entonces, con un profesional, porque pensaba en esa cosa que subrayabas, esa cosa de los prejuicios,
que uno no se da cuenta que se presenta y que tiene prejuicios, sino que los prejuicios, pues a todos nosotros los padecemos, no sabemos, pensamos que es una idea, es una opinión, es de verdad, ¿no? Pero no, es un prejuicio. Y claro, el problema con los prejuicios es que nos achica, ¿no? Nos reduce nuestra manera de leer. Tenemos una manera de leer muy escueta porque no disponemos de otro elemento. Estamos encerrados en nuestra manera de leer las cosas con nuestros prejuicios. Y también pensaba en otra cosa también, que es cuando los pacientes vienen con experiencias de colegas, ¿no? Que el colega me ha dicho que usted hace tal cosa, entonces viene de parte de, y entonces quiere lo mismo para él, porque se lo ha dado, ¿no? Lo que tú decías, de decir que como si el profesional no iba a hacer una diferencia entre uno y el otro, ¿no? Como una cosa Sí, infantil también. Quiero lo mismo, mamá, quiero lo mismo que mi hermano, ¿no? Y entonces va y y claro, dice al policía, mira, a usted, ¿no? Le ha pasado esto a este, le ha dado estos papeles, entonces a mí, que estoy en una situación similar, quiero lo mismo, ¿no? claro, pero a veces también en eso que dices, Clemo, es importante porque se elimina el concepto de trabajo. Es como quieres atribuirle al otro que te va a dar una respuesta inmediata, que te vas a abrir la boca y te va a dar lo que tú quieres, ¿no? Y claro, y si no se tiene en cuenta que el profesional va a trabajar para ti y que algo tú tienes que poner de tu parte, algo tú te tienes que jugar en esa relación, algo tienes que hablar, algo tienes que poner de tu parte para que también se produzca ese crecimiento, ese desarrollo, esa cura. Si le atribuyes como que es algo mágico y que todo se hace de la nada, pues claro, ahí va uno con esa demanda y esos prejuicios en el que realmente uno no quiere trabajar para las cosas. Quiere que el otro se lo dé todo hecho. Y claro, el otro es una persona que tú contratas que va a trabajar para ti o en la educación también, ¿no? No es algo de decir una palabra mágica, sino que en esas relaciones se va a ir construyendo ese desarrollo en la persona. Pero que es importante eso porque a veces uno va con la exigencia como esa posición infantil de querer del otro exigirle algo, la demanda a la mamá constante de que le tape la boca, que le llene de todo sin yo hacer nada. Entonces, es importante que se ponen ahí en esa función que decíamos los profesionales, se ponen ahí en juego todas esas corrientes afectivas infantiles. Porque aunque aparentemente esa persona tenga 40, 50, 60 años, en realidad es una demanda infantil, ¿no? Y por eso el profesional tiene que tener claro que eso que me dice a mí no me lo dice a mí, sino que no es exactamente a mí, sino que es una cuestión afectiva, infantil, que por el lugar que ocupo, ahí se va a soltar esa cuestión, va a producirse esa cuestión ahí, pero que no tiene que ver conmigo. A veces los profesionales se lo toman como algo personal, como si fuera directamente atacado a mi persona, cuando realmente es importante que estén en su lugar porque al otro le va a pasar de todo con esa figura de autoridad. Es como la ambivalencia que surge también en esa figura de autoridad en la familia. Por el lugar que ocupa vas a querer al padre, pero también va a haber una hostilidad ahí porque es el que te va a separar de mamá. Pero que con el profesional también pasa, porque va a surgir esa corriente afectiva que a la vez que puedes tener cierto aprecio, también va a haber un pozo ahí de hostilidad y que se va a manifestar también en esa demanda con el otro. Y claro, el profesional tiene que tener claro esa cuestión, que tengo que estar fuertemente fijado en mi puesto y claro, si uno cae en esas cuestiones afectivas también puede producir incluso que el otro se afecte más, porque claro, ya lo que resulta es que la otra persona está, pues, de alguna manera cayendo en la agresividad del otro, en la ansiedad del otro, se contagia. Entonces lo importante es quedarse en su lugar y poder manejar esa afectividad que se pone en juego con el otro y que en realidad me parece importante señalar que los profesionales se tienen que cuidar de su salud mental porque vemos que si no es como que te pones al mismo nivel y claro, tú tienes que ser un puesto de socializador en el que eres el ejemplo, ¿no? De cómo manejar ciertas situaciones. Si uno no está bien, si cada cosa que le dice el otro se afecta, se lo lleva a su casa, pues bueno, ahí estamos hablando de un problema porque realmente
hay algo de ti que personalmente te ha tocado y que no estás hablando de esa persona, estás hablando de ti mismo, de ciertos conflictos que hay en ti que no sabes solucionar. Y claro, es importante cuidarnos en ese sentido, ¿no? Y para eso el psicoanálisis es una herramienta fundamental, ¿no? Para poder ayudar a gestionar todo ese entramado emocional que van a ocurrir siempre en las relaciones y que a veces no se sabe leer. No hay una lectura apropiada de eso, ¿no? Perdona. ¿Ves? Es que aquí, pues claro, es lo que pasa, que cuando uno estornuda, pues pasan estas cosas, ¿no? Pero pensaba que también existían muchas relaciones que eran muy benéficas. Es decir, que cuando uno tiene su médico y puede confiar en su médico, que lo puede consultar y que va a creer en lo que le dice, eso es algo muy beneficioso para uno. En lugar de estar dudando, saber que estoy en buenas manos, que alguien me piensa y que me piensa bien, que me piensa desde la medicina, ¿no? Desde su cansancio, sus nervios, sino que me piensa desde sus conocimientos. Entonces, claro, eso es un bien, es un bien fenomenal, sobre todo un médico. Porque cuando vemos que solemos despreciar a los médicos, pagarlos mal, hacerlos trabajar un montón, etcétera, claro, es que no nos damos cuenta lo grande, el papel fundamental que tienen en nuestra vida. Y no solamente cuando estamos enfermos, sino cuando estamos sanos y que el otro puede y que nos alivia. Nos alivia que tengo no sé qué, mira lo que me ha pasado. Y el médico viene y te tranquiliza y te dice, tome esto, ¿no? Es decir, que articula la situación de una manera que uno se puede, bueno, contar con alguien, como contar con un profesional que te ayuda, porque solo no se puede. Eso porque también uno se pelea con el médico porque dice, no, yo no necesito ni médicos. ¿Para qué? ¿No? Es decir, que sí, que necesitamos médicos, necesitamos profesores, necesitamos la policía, necesitamos administrativos, necesitamos toda esa gente y tenemos que cada uno ayudar a que el otro pueda hacer su trabajo lo mejor posible. Porque Claro, y estamos en eso ahí las para... relaciones son fundamentales, que en eso las relaciones son fundamentales, porque una medicación hay personas que le curan y otros que no, pero es también por la relación que se establece con el médico. En la educación, castigos no sirven si no hay el concepto de ese amor, ¿no? Porque a veces el castigo es una dedicatoria al otro, a veces es una llamada de atención o un sentimiento de culpa que se calma ahí. Entonces, si no se establece esa relación, difícilmente, no hay un molde para todo, a todo el mundo igual, sino que esa relación que se va forjando uno va a dar cuenta de lo que está pasando ahí, ¿no? Y de cómo lo afectivo va a estar siempre en juego y que claro, no es fácil de leer si uno también no está posicionado en ese lugar, ¿no? En el lugar que también se revisa, en el lugar en el que también pues, produce esa salud mental para él, ¿no? Ujú, eso. Entonces, es importante bueno, que incluyamos en esa labor de la profesión, en ese lugar en el que uno va al profesional, tener en cuenta que también es una persona, que es un trabajador y que a veces esas situaciones que se generan con los profesionales hablan de esa dificultad en establecer esos lugares de autoridad, de confiar en el otro, ¿no? Que son aspectos humanos más que... Porque supuestamente el profesional ya está en formación, ya está en... Y eso se ve, ¿no? Cuando uno le trata al otro. Si yo siempre tengo bronca o tengo dudas, también uno tiene que revisarse uno, ¿no? ¿Qué está pasando ahí con el tema de los límites, de la autoridad, de confiar en el otro, de también confiar en el trabajo, ¿no? En establecer esa relación con la otra persona para trabajar para la salud, para trabajar para la educación, etcétera, ¿no? Entonces, Clemón, si te parece, nos encontramos la semana que viene Con mucho gusto, Laura. para Muchas vivir. gracias por poder A ti. participar. Tienes un color mucho más blanco, yo tengo un color mucho más, ¿no? Será cada uno el blanco de Málaga, ¿no? La luz de Málaga. Muy bien. Bueno, porque en las diferencias nos enriquecemos y eso es Eso, lo eso, importante. eso, eso. Bueno, muchas Muy gracias. Gracias a todos. Un abrazo y seguimos entonces la semana que viene. Genial. Muy bien, muchas bien. gracias. Hasta luego. Pum, 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 pum.
pom, 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 pom. La pura reacción afectiva no alcanza para vivir. Devoro el universo hambriento, entrechoco los dientes de alegría, de alegría. Pom, 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 pom. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en nuestra sección de Amor y Familia y hoy vamos a hablar de un tema importante que es la depresión en la adolescencia. Es un tema al que hay que prestarle muchísima atención porque hay riesgo de suicidio, es un problema bastante grave en el que a veces no se le presta esa adecuada atención a esas pequeñas señales, pequeños signos que se declaman en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y bueno, podemos decir que es un trastorno que también acontece en la adolescencia, no es algo que pertenezca a la etapa adulta, sino que tiene que ver con una pérdida, puede ser de un amor, pérdida de ideales, frustraciones que en ese adolescente pues son difíciles de gestionar, porque la depresión ocurre cuando no se puede tolerar esa pérdida de ese ideal, de esa situación en la que a veces uno quería una cosa y se encuentra con que es otra, y vemos que en esta etapa ahí también está abrochado a una circunstancia también muy especial y muy determinante en la vida de las personas, en la que tienen que separarse de ese lugar infantil, de esas relaciones con esos padres ideales y entrar en el mundo. Y claro, a veces en esas situaciones en las que acontece pues esas pérdidas, en la que también hay un afianzamiento de esa identidad sexual, también en esas relaciones con los compañeros, esa ilusión de futuro que a veces vemos que incluso está como perdida por esa circunstancia que acontece en la depresión, porque no se puede soportar, digamos que de alguna manera esas pérdidas que no tienen que ver muchas veces con algo real, sino que a veces ya decimos es un ideal, algo que le ha frustrado a la persona y que no puede aceptarlo, no puede tolerarlo y se queda pegado a esa pérdida. Y ahí es cuando acontece la depresión. Entonces es importante que hay que escuchar a los adolescentes, ¿no? Que en muchas ocasiones uno hablar con la otra persona no es meterse en su intimidad, juzgarle, buscar qué está haciendo, qué no, como queriendo que le cuente todo lo que hace, porque vemos que incluso necesitamos de ese espacio en el que hay cosas que ya no le vamos a contar a los padres y que aunque creamos que las buenas intenciones, el amor y la comprensión son cruciales, que sí es importante ese apoyo, también llega un momento en que necesitan una escucha profesional. No podemos obviar que son situaciones complejas, inconscientes, y que la depresión no es por falta de amor. Incluso en el adolescente hay una ambivalencia de amor y odio que entran en juego en esa batalla interna y que se ponen en juego en esos procesos depresivos y que no solamente el amor no basta, ¿no? Sino que necesitan de esa escucha profesional porque hay cosas que ni siquiera ellos saben, ¿no? No es algo que uno pueda determinar y que pueda saber de manera consciente, ¿no? Determinar qué me pasa, sino que en esa complejidad de nuestra mente pues necesitan esa escucha del psicoanálisis que te permite transformar pues ciertas posiciones, elaborar qué se perdió con aquello que uno cree que perdió. Porque, ya digo, a veces no son cosas tangibles, son posiciones que uno tenía antes y que ahora tiene una incapacidad por sustituir un ideal por otro, una cosa por otra, y se le hace el mundo pues una tragedia, ¿no? Se vuelve todo gris. Y claro, tenemos que saber que son condimentos
de toda vida pues cierta cuota de angustia, cierta tristeza, cierto dolor, pero claro, cuando se convierten ya en un camino en el que guían la existencia, pues pueden ocurrir lamentablemente pues episodios, digamos, de esta circunstancia que es la depresión de la que estamos hablando. Tiene que ver también con esa crisis del crecimiento y aunque olvidemos esa etapa de la adolescencia en nosotros, vemos que aunque te puedan parecer tonterías que tu hijo pone en cuestión pues cosas que para los adultos puede llegar a ser insignificantes, para ellos significan un mundo, porque estamos viendo que son épocas de cambios importantes donde tienen que abandonar ese ideal familiar y bueno, relacionarse con otras personas, la sexualidad, los sueños que tienen, que a veces no coinciden con la realidad y que se encuentran con ese vacío, pues pueden señalar que para esa persona, para ese adolescente, pues no entiende lo que le pasa, ¿no? Entonces, ciertos consejos no les sirven porque vemos que son procesos psíquicos inconscientes muy complejos y que no tienen nada que ver muchas veces con esa realidad que uno cree ver, ¿no? Incluso a veces no saben poner en palabras y se muestra con señales como la ira, la frustración, la falta de apetito, la desgana, el hecho de cambiar ciertos comportamientos o hábitos que antes le daban esa ilusión y ahora se aíslan del mundo, no pueden hablar con nadie, no pueden establecer relaciones ni familiares ni sociales. Hay también momentos en los que puede haber fracaso escolar, en los que todo lo que antes le gustaba o quería hacer ahora parece que ha caído en la desidia, no tienen ilusión de futuro y claro, no es algo que se puede confundir con la tristeza, pero vemos que un hecho importante de diferenciarla es esos autorreproches que se hace, esa baja autoestima, esa culpa constante, esa cuestión de denigrarse, ese adolescente. Entonces es importante que hagamos una escucha y acudamos al profesional, porque ya digo, con amor o con consejos no se pasa, porque son procesos complejos que a veces requieren de una escucha profesional, porque hay palabras que no se pueden poner en juego y que la escucha de ese profesional va a dar cuenta de esos procesos tan complejos que hablan de esa hostilidad, del amor y el odio, de esas frustraciones en las que están fuera de la realidad o que hay algo que pensaban, que creían y que no se ha llevado a cabo y que no pueden sustituir. Entonces es importante acudir a un profesional, no pensar que es algo que se les va a pasar porque puede llegar a consecuencias pues importantes. Entonces hay que acudir, hay que revisar esa cuestión y también poder poner un espacio en la familia también, no solamente para hablar de esas tonterías y que a veces en la vida cotidiana pasamos por alto, pues esa escucha a la otra persona de cómo se siente, qué necesidades tienes y a veces nos aferramos más a ese día a día y no escuchamos a otras personas y es importante esa escucha también para ayudarle a derivar también a un profesional, porque a veces solo no se puede en la vida y necesitamos ayuda para ir construyendo el futuro, porque también les cuesta eso precisamente, separarse de ese ideal infantil y entrar en el mundo. Hay un futuro mejor y que necesitamos a veces de ayuda para poder construirlo y que los hijos no son para nosotros, no son para el mundo y a veces necesitamos consultar para poder producir no el que yo pensaba, ¿no? Ese hijo que yo pensaba, sino un hijo para que pueda tener sus propios criterios y que pueda realizar su propia vida y a veces necesitamos de un empuje, de una escucha, de alguien que pueda permitirle pues guiar esos pasos para el futuro. Hola amigos y amigas, hoy en este programa vamos a hablar, en Palabras para Vivir, de las relaciones con los otros. En salud vamos a hablar con nuestra psicoanalista Clemón Lunís acerca de las relaciones con los profesionales. Vamos a ver cómo se entretejen todas esas relaciones con el profesional cuando vamos a algún sitio, cuando establecemos una relación con el médico, con el psicoanalista, con cualquier otro servicio que nos ofrecen y qué ocurre en esas relaciones, ¿no? Que vamos a ver cuáles son
ciertas señales o ciertos inconvenientes que ocurren y que forman parte de nuestro entramado inconsciente. Y vamos a hablar también en familia de un tema muy importante, que es la depresión en los adolescentes, que es un problema bastante acuciado y que necesita de una escucha profesional. Así que quédense con nosotros y sigamos construyendo el futuro con nuestra también sección de poesía y nuestra píldora vital para darnos esa energía necesaria para toda la semana. Así que quedaros con nosotros, que vamos a vivir en estas palabras. Pum 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 pum. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna, anda despacio y garboso, sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio, la tarde colgada a un hombro, dando una larga torera sobre la mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los 5 tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con 5 chorros. Ni tú eres hijo de nadie, ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos, están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.